Britnia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Checolín para mi canal de Britnia. Vamos a continuar. Ahora les voy a presentar una breve historia más general y algunos detalles de lo que es la primera computadora en usar la GUI, la interfaz gráfica de usuario, diseñada en 1973 en los laboratorios de investigación de Xerox en Palo Alto, California. Bien, vamos a empezar. Brevemente, la historia de las computadoras personales o PC como dispositivos electrónicos de consumo para el mercado masivo comenzó en 1977 con la introducción de las llamadas microcomputadoras. Ya se habían aplicado mucho antes algunas computadoras mainframe y computadoras centrales como sistemas monousuario. Una computadora personal está orientada al uso individual y se diferencia de una computadora mainframe, donde las peticiones del usuario final son filtradas a través del personal de operación o un sistema de tiempo compartido, en el cual un procesador grande es compartido por pocos individuos. Después del desarrollo del microprocesador, las computadoras personales llegaron a ser más económicas y se popularizaron. Las primeras computadoras personales, generalmente llamadas microcomputadoras, fueron vendidas a menudo como kits electrónicos para ser ensamblados por personal o gente aficionada y fueron fabricadas en números limitados. Originalmente el término computadora personal apareció en el artículo del New York Times el 31 de enero de 1978, informando de la visión de Emily Dickinson sobre el futuro de la computación, según lo detallado en una reciente reunión del American Institute of Industrial Engineers. Mauchly indicó que no hay razón para suponer que un chico o chica promedio no pueda ser dueño de una computadora personal. Los minicomputadores ancestros de la moderna computadora personal usaron una temprana tecnología de circuitos integrados, o microchip, que redujo el tamaño y el costo, pero no contenía al microprocesador en un chip. Esto significaba que todavía eran grandes y difíciles de fabricar, justo como sus predecesores, los mainframes. Después de que la computadora en un chip fuera comercializada, el costo para manufacturar un sistema de computación cayó dramáticamente. La aritmética, lógica y funciones de control, que previamente ocuparon varias costosas placas de circuitos impresos, ahora estaban disponibles en un solo circuito integrado, haciendo posible producirlos en grandes volúmenes. Había algunos investigadores en lugares tales como SRI y Xerox PARC que estaban trabajando en computadoras de una sola persona, pudiera usar y pudieran ser conectados por redes rápidas y versátiles, no computadoras caseras, sino computadoras personales. Después de una introducción en 1972 del Intel 4004, los costos de microprocesadores declinaron rápidamente. En 1974, la revista electrónica estadounidense Radio Electronics presentó el kit de la computadora Mark VIII, basado en el procesador Intel 8008. Simon fue un proyecto desarrollado por Edmund Berkeley y presentado en una serie de 13 artículos publicados en la revista Radio Electronics a partir de octubre de 1950. Aunque había máquinas mucho más avanzadas en el momento de su construcción, el Simon representa la primera experiencia de construcción de un ordenador digital automático simple con fines educativos. IBM 610 fue diseñado entre 1948 y 1957 por John Lentz en el laboratorio Watson en la Universidad de Columbia como Personal Automatic Computer PAC, computadora personal automática, y anunciado en 1957 por IBM como el AutoPoint 610, que fue criticado por su velocidad. El IBM 610 manejaba una aritmética de coma flotante de forma natural. Con un precio de $55,000 estadounidenses, solo se produjeron 180 unidades. Olivetti Programa 101 fue la primera producción comercial, computadora de escritorio diseñada y producida por la empresa italiana Olivetti. Presentada en la Feria Mundial de Nueva York de 1965, más de 44,000 unidades vendidas en todo el mundo. En Estados Unidos, su cotización al momento del lanzamiento fue de $3,200.
El programa 101 tenía muchas de las características incorporadas en los ordenadores personales modernos, como memoria, teclado, unidad de impresión, lector grabador de tarjetas magnéticas, unidad aritmética y de control, y es considerado por muchos como la primera computadora de sobremesa producido comercialmente, mostrando al mundo que era posible crear una computadora de escritorio. Mir es la serie soviética de computadoras que desarrolló desde 1965 hasta 1969, con un grupo encabezado por Viktor Grushkov. Fue diseñado como un ordenador de relativamente pequeña escala para su uso en aplicaciones de ingeniería y científicas, y contenía una implementación de hardware de un lenguaje de programación de alto nivel. Otra característica innovadora para la época era la interfaz de usuario, que combinaba un teclado con un monitor y la luz de pluma para la corrección de textos y dibujo en pantalla. Kenback 1 es considerado por el Computer History Museum como el primer computador personal del mundo. Fue diseñado e inventado por John Blackenbaker de Kenback Corporation en 1970 y fue vendido por primera vez a principios de 1971. A diferencia de un computador personal moderno, el Kenback 1 fue construido con circuitos integrados de lógica TTL, es decir, lógica transistor a transistor, una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales de baja escala de integración y no usó microprocesador. El primer sistema fue vendido en $750 y solo alrededor de 40 máquinas fueron construidas y vendidas en 1973. La producción del Kenback 1 se detuvo cuando Kenback Corporation desapareció. Con solamente 256 bytes de memoria, un tamaño de palabra de 8 bits y entradas y salidas restringidas a luces e interruptores, el Kenback 1 era más útil para aprender los principios de la programación, pero no era capaz de correr programas de aplicación. Y así, amigos, hay varias máquinas más que no vamos a entrar en detalle, como la DataPoint 2200, Micral N, IBM 5100, Altair o Altair 8800 de la empresa MITS. Ya vimos por ahí que Bill Gates produjo una versión de BASIC para esa computadora que se tenía que armar para aficionados, y después pues fue la primera computadora personal armable. Ya de ahí pues ya salieron la Trinidad de 1977, que es el Apple II, TRS-80 y PET 2001. Entonces ya vimos, amigos, que hay muchas otras máquinas más, pero nos vamos a enfocar ya finalmente a que aquí aparece la Xerox Alto y después la Xerox Star como consecuencia de la Xerox Alto. Bien, vamos a hablar de la Xerox Alto a continuación. El Xerox Alto, desarrollado en el Xerox PARC en 1973, fue el primer ordenador de la historia que usó la metáfora de escritorio y una interfaz gráfica de usuario, así como un ratón. El Alto fue inicialmente concebido en 1972 en un memorando interno escrito por Butler Lampson y diseñado inicialmente por Chuck Taker, cuyas fotos vemos en pantalla, que ambos nacieron en 1943, y el señor Charles Tracker falleció en 2017, que en paz descanse, mientras que el señor Lampson pues aún vive, ambos ingenieros en sistemas computacionales estadounidenses. El Alto tenía un procesador BitSlice basado en el chip 74181 de Texas Instruments, un almacenamiento de control ROM con una expansión de almacenamiento de control escribible, y tenía 128 kilobytes de memoria principal, expandibles a 512 kilobytes, así como un disco duro que usaba un cartucho removible de 2.5 megabytes. En el plato simple de Diablo Systems, similar a los usados en el IBM 2310, todo ello alojado en un armario del tamaño de un pequeño frigorífico. La unidad central de procesamiento, o CPU, del Alto, era un innovador procesador microprogramado que utilizaba microcódigo para la mayor parte de las operaciones de entrada-salida en vez de hardware. La máquina de microcódigo realizaba 16 tareas, una de las cuales ejecutaba el conjunto de instrucciones normal, parecido al Data General Nova, mientras que el resto controlaban la visualización, refresco de memoria, disco, red y otras funciones de entrada-salida. Por ejemplo, el controlador de mapa de bits de display era poco más que un registro de desplazamiento de 16 bits.
El microcódigo se utilizaba para cargar la información de refresco del display de la memoria principal hacia el registro de desplazamiento. Además de una conexión Ethernet, que también fue inventada en el Xerox PARC, el único dispositivo de salida del Alto era un monitor CRT, es decir, de tubo de rayos catódicos, con los niveles blanco y negro, montado de forma vertical, al tamaño de una hoja oficio. Sus dispositivos de entrada eran un teclado, un ratón y 3 botones, y un teclado de funciones opcional llamado Short Keyset, cuya foto estamos viendo en pantalla. Y también les voy a dejar un link a un video donde hay una demostración de un ingeniero del Xerox PARC que está haciendo un copiado de un procesador de texto que ya tenía el software de la Alto. El concepto de estos dos últimos elementos fue tomado del sistema online del Instituto de Investigaciones de Stanford, SRI, mientras que el ratón fue un éxito instantáneo entre los usuarios del Alto. El teclado de funciones nunca se hizo popular. Ese es el aparatito que vemos a la izquierda, que tiene varios botones, también son con funciones opcionales, el Short Keyset. Solamente se hizo popular el ratón y el teclado, así como la pantalla de mapa de bits. Todos los ratones de Alto tenían 3 botones, como vemos en la fotografía. Los primeros de funcionamiento mecánico tenían 2 ruedas perpendiculares, una a la otra, que fue el diseñado por el señor Douglas Engelbart. Estos fueron reemplazados pronto por ratones con bola, inventados por William English, como ya vimos en la invención del ratón. Más tarde se introdujeron los ratones ópticos, primero con luz blanca y posteriormente con infrarrojos. El teclado estaba configurado de forma que cada tecla correspondía a un bit en un conjunto de registros. Ahí vemos una foto del teclado del Alto y de algunos otros modelos que, como podemos observar, no tienen las teclas de función, como es característico en las IBM y compatibles. Esa característica se utilizaba para cambiar desde donde se inicializaba, es decir, el boot, el Alto. Los registros del teclado se usaban como la dirección del disco, desde donde inicializar, y así presionando un conjunto específico de teclas mientras se presionaba el botón de inicio, se podían cargar diferentes microcódigos y sistemas operativos. Esto dio lugar a la expresión arranque de nariz, nose boot, cuando el número de teclas necesarias para lanzar un sistema operativo en prueba era mayor que el número de dedos. Este tipo de arranque dio lugar a Move to Keys, un programa que movía los archivos en el disco de forma que se pudieran utilizar una determinada secuencia de teclas. Había otros periféricos para el Alto, como una cámara de televisión, donde vemos ahí la fotografía que se ve a sí misma una y otra vez ahí en la pantalla, una impresora de tipo rueda margarita y un puerto paralelo, lo que tenía el Alto, aunque eran bastante poco frecuentes. El Alto también podía controlar discos externos, lo que la convertía en un servidor de archivos. Esto fue una aplicación bastante común para este ordenador. Si observamos el hardware del Alto, vemos que es enorme, es grande, aunque menor a una mainframe. Podemos observar aquí en qué consta. Es un cubo, en sí el tipo gabinete, digamos. Podemos observar lo voluminoso, pesado que ha de ser. En estas fotos podemos observarlo. En la parte de abajo que tiene ahí las ranuras de ventilación. Ese es el gabinete donde están la tarjeta madre, más bien varios módulos de tarjetas, como podemos estar observando aquí en las imágenes. Vemos ahí los ventiladores grandes, también vemos abierto el gabinete y vemos ahí algunos circuitos donde puede estar el procesador, y por atrás también los cables, es un poco complicado de conectar. Vemos también aquí otra parte abierta del gabinete y vemos las tarjetas, cómo están colocadas. Podemos observar también algunas tarjetas, como es la tarjeta Ethernet, que fue inventado esta tecnología ahí en Xerox PARC. Vemos ahí la tarjeta controladora de video o de display, de mapa de bits. Y arriba vemos lo que es, se puede decir que es una disquetera. Parece ser que lo manejan no en cinta, sino son discos, como tipo disco duro, o bueno, el flexible. Más parece ser que es como un tipo disco duro. Ya vimos que es de 2.5 megas.
donde están los programas y está protegido por una especie de plástico. En estas fotos podemos ver ahí la colección de programas que están en estos discos grandes. A tamaño de hoy, ¿verdad? Parece ser que es más grande que un acetato de 33 revoluciones. El de 75, un grande. Y es así como tenía la colección de programas. En estas fotos podemos observar varios usuarios que están utilizando la Alto y ahí se ven los discos. Voy a poner un link a un video donde están reconstruyendo algún Alto, aficionados de Xerox PARC, ingenieros, que están tratando de restablecer alguna Alto, ya que hay muchas, pero en varias universidades distribuidas, ya que recordemos que el Alto no fue comercialmente exitosa, sino que fue para uso interno de los laboratorios Xerox PARC y fueron donadas algunas para algunas universidades como la de Berkeley en California, el MIT en Boston, Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, en fin, varias, una Alto, incluso parece ser que en Japón, en Tokio, porque hay alguna foto por ahí de un museo, parece ser que tiene una Alto allá en Japón. Aquí vemos la fotografía. Y también podemos ver aquí cómo está una disquetera de Xerox Alto abierta. Ahí vemos el plato. Lo están colocando como si fuera un CD-ROM. Después empujan ese plato donde está dentro el programa. Igual va a leer, es como si una especie de disquetera o lector de discos compactos grande. Es enorme, como podemos observar, y bueno, ahí estaban los programas. Vemos las fotos de la colección de programas, y aquí también vemos un monitor abierto, un CRT de tubo de rayos catódicos, que es normalmente como los que conocimos en los 80s, 90s, de tubo de rayos catódicos, esos monitores que eran así, antes de los planos. Y es así que el hardware, amigos, era enorme del Alto, por lo mismo pues costaba mucho, y nada más fueron donaciones a esas instituciones de universidades para uso de científicos de los laboratorios Xerox PARC. En cuestión de software, los primeros programas para el Alto fueron escritos en el lenguaje de programación BCPL, es decir, Basic Combined Programming Language. Fue diseñado por Martin Richards de la Universidad de Cambridge en 1966, debido a las dificultades experimentadas con el lenguaje de programación CPL durante los 60s. Más tarde también se usó el lenguaje MESA, es decir, un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por un grupo de investigadores del Xerox PARC, finales de la década de los 70s, que soporta programación multihilo, el cual no fue muy utilizado fuera del PARC, pero que influenció varios lenguajes posteriores como el Modula, lenguaje de programación cuyo autor es Niklaus Wirth, autor también del lenguaje Pascal. El teclado del Alto carecía de la tecla de guión bajo, cuyo lugar era ocupado por la tecla para el carácter de flecha izquierda, usado en el lenguaje MESA, para el operador de asignación. Esta característica del teclado de Xerox Alto pudo ser origen del estilo Camel Case para identificadores compuestos. Por ejemplo, esto es una variable. Otra peculiaridad del Alto es que su microcódigo era programable por el usuario. El Alto ayudó a popularizar el uso del modelo de gráficos raster, es decir, mapa de bits o imagen de píxeles, que es una estructura o fichero de datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color denominada matriz, que se puede visualizar en un monitor, papel u otro dispositivo de representación, como una impresora, incluyendo textos y gráficos. También introdujo el concepto de operación de bit-block transfer, transferencia de bloque de bits, como la interfaz de programación fundamental para el display. A pesar del pequeño tamaño de su memoria, se escribió un buen número de programas innovadores para el Alto, incluyendo los primeros sistemas de composición de documentos WYSIWYG, es decir, que permiten mostrar directamente el resultado final antes de imprimir, Bravo y Gipsy. Editores de gráficos, mapas de bits, placas de circuito impreso, circuitos integrados, las primeras versiones del entorno Smalltalk y uno de los primeros juegos multipersona en red, que también tiene por ahí algunos juegos, como podemos observar en la foto, un tipo Pac-Man para el Alto.
Una imagen del mapa de bits se les puede definir por su altura y grosor en píxeles y por su profundidad de color en bits por píxel, que determina el número de colores distintos que se pueden almacenar en cada punto individual y por lo tanto, en gran medida, la calidad del color de la imagen. Aquí podemos observar una fotografía y amplificada para observar en detalle, haciendo zoom, y podemos ver los puntos o píxeles que la forman, representados como cuadros, así como el porcentaje de color, verde, rojo y azul, es decir, el sistema RGB. Cada punto representado en la imagen debe contener información del color, representada en canales separados que representan los componentes primarios de color, que se pretende representar en cualquier modelo de color, bien sea RGB, CMYK, LAB o cualquier otro disponible. A esta información se puede sumar otro canal que representa la transparencia respecto al fondo de la imagen. En algunos casos GIF, el canal de transferencia tiene un solo bit de información, es decir, que se puede representar como totalmente opaco o como totalmente transparente. En los más avanzados, como PNG y TIFF, el canal de transferencia es un canal con la misma profundidad del resto de canales del color, con lo cual se pueden obtener centenares, miles o incluso millones de niveles de transparencia distintos. Como vimos en un video anterior del desarrollo de la GAI, entre los ingenieros que influenciaron este desarrollo fue Alan Kay, investigador del Xerox PARC. En 1972 escribió un artículo llamado Un ordenador personal para niños de todas las edades, donde presentaba un dispositivo imaginario similar a una tableta que mostraría gráficos o textos. Lo apodó Dynabook, y este fue la creación que influiría en el nacimiento del famoso Xerox Alto. También, como vimos en el desarrollo o invención del mouse, Alan Kay asistió a la madre de todas las demos del señor Douglas Engelbart y quedó muy impresionado al ver todo lo que presentó el señor Douglas. Quedó muy impresionado y entonces también muy influenciado por él para tener una visión de lo que crearía posteriormente el diseño de la GAI. Como hemos visto, pues se apoyan científicos con otros anteriores, y lo que no hay, pues hay que empezar a crearlo de la nada, pues hay que empezar a ser pionero en esa actividad, y es lo más difícil. Pero cuando se tienen ciertas ideas de científicos anteriores, de ingenieros que ya están avanzados en alguna área, en alguna característica, pues dan ideas. Es lo que el señor Kay tuvo y que creó pues esta concepción de lo que es la GAI, la interfaz gráfica de usuario. Hay una controversia de si Bill Gates robó la idea a Steve Jobs de su GAI, pero ya sabemos en la historia que no fue así. Ambos tuvieron la idea de su GAI a partir de la de Xerox Alto. Vimos que el Alto no pudo conquistar al público, no fue comercialmente exitoso, ni siquiera salió a la venta, ya que, como vimos, solamente se construyeron 1500 unidades y fueron donadas a instituciones, universidades, tal vez también al Pentágono y algunas otras instituciones de investigación, y en el mismo Xerox PARC, pues, para comunicarse en red ahí mediante Ethernet lo hacían. Pero vimos que en 1979 Steve Jobs tuvo acceso a esta tecnología, salvo previo convenio con Xerox, dándole algunas participaciones de Apple para que tuviera acceso a esta tecnología. Y entonces fue cuando vio cómo el Alto tenía un ratón que recorría la pantalla con un cursor, había iconos y al hacer clic se abrían ventanas, se cerraban ventanas. En este momento, pues, Steve Jobs tuvo la gran idea, ya que era un visionario, pues, de diseñar su propia máquina con su GAI y también de perfeccionar lo que era el ratón. Apple así diseñó sus interfaces gráficas para sus ordenadores, partiendo del PARC, pero sí tuvo algunas otras mejoras, como arrastrar carpetas, maximizar, minimizar, y esto lo plasmó en su Apple Lisa, la cual ya después vamos a ver también un archivo, y que pues resultó un fracaso por lo caro que era, y que pues ya a partir de la Lisa también vamos a ver que sale el Macintosh,
que sí ya fue más exitoso, que tuvo más ventas. Y aquí estamos viendo unas imágenes de la GAI de Lisa y comparada con la GAI de Microsoft Windows 1, para comparar que la primera es en blanco y negro, la segunda a colores, parecidas pero no son iguales. Ya sabemos la historia de que Steve Jobs, cuando se enteró de que Bill Gates iba a sacar su propia GAI, pues se enojó con él, lo tildó de traidor, y lo mandó llamar. Ya conocemos esa historia. Entonces Bill Gates fue y le dijo a Bill Gates que no le robó nada, que más bien le comentó, creo que más bien ambos tenemos un vecino rico llamado Xerox, y yo me colé en su casa para robarle la tele, pero vi que ya habías robado tú. Así le dijo Bill Gates a Steve Jobs. Entonces, por lo cual ya sabemos que después Steve Jobs denunció a Bill Gates, pero pues no se demostró que Windows es copia de la GAI de Apple. Entonces pues no procedió la demanda, ya que se demostró que Microsoft Windows es totalmente distinto, aunque sí es parecido, pero ambos están basados en la tecnología del Xerox Alto. Pues así es, amigos, finalmente vimos que la empresa Xerox sí fue muy importante al desarrollar esta GAI, pero ya vimos que todo viene de científico a científico, a partir del señor Douglas Engelbart y Bill English con su ratón, contribuyeron, y ya después pues Xerox hizo su ratón a partir de esa idea, ya que el señor English trabajó en Xerox PARC. Y ya vimos que Steve Jobs desarrolló su propia tecnología a partir de la que el señor Alan Kay y otros desarrollaron en Xerox PARC. Aquí vemos unas últimas fotografías del señor Alan Kay, de ahí con su máquina Xerox Alto, ahí posando con la tarjeta que controla el display. Y esta otra donde tiene un teclado que tal vez está componiendo música, no sé, a partir de su Xerox Alto. Pues bien, amigos, esto es todo. Espero que les haya sido de utilidad, sea entretenido, por lo menos pues les sirva para algo didáctico, se hayan entretenido un poco. Son videos importantes en el desarrollo de la informática, todo esto retro, para que podamos entender lo actual y entender lo que viene en el futuro. Después vamos a continuar con la Xerox Star, que ya fue la computadora comercial de Xerox, pero ya también vamos a ver que no tuvo éxito por los precios tan altos que manejaban, dejándole así el camino libre para Apple y para Microsoft y IBM y las compatibles. Bueno, soy Checolín, cuídense mucho, muchas gracias por su atención, nos vemos para la próxima. Britney.